Muy buenas. Para el día de hoy, la clase de hoy, tenemos un proceso de generalización para llegar a la fórmula de tasa promedio de cambio, TPC, o razón media de cambio, RMC. Antes habíamos hecho uno con casos particulares, o sea, objetos matemáticos particulares. Ahorita vamos a hacer el proceso de generalización, o sea, implementar variables y todo de forma generalizada. Entonces, sea un gráfico ampliado. De esta manera, en el cual tenemos la variable independiente X y la variable dependiente Y. Vamos a tomar una porción de curva y elegimos dos puntos cualesquiera. Un punto X1 y un punto X2. Lógicamente, como ustedes saben, este punto X1, variable independiente, va a tener una imagen que depende del modelo funcional, que va a ser f de X1. O sea, la función evaluada en ese valor X1. Y otra imagen que va a ser f de X2. Lo que quiere decir es que cuando X1 toma un valor determinado, va a tener una imagen f de X1. Y X2 va a tener una imagen en Y, que es f de X2. De otra manera, esto es como tener un Y sub 2 y un Y sub 1. Aquí podemos determinar un incremento o variación que ya sabemos que se llama delta X. Esa es la famosa variación. Y mire que X1 es cualquier número, X sub 2 cualquier otro número. Estamos ya generalizando. Entonces, para hallar ese delta X, al valor final le quitamos el inicial. O sea que a X sub 2 le quito X sub 1. Pues tenemos delta X. Mire lo que vamos a hacer aquí. Necesito despejar a X sub 2 en términos de X sub 1. Dejamos a X sub 2 aquí quietecito. Y igual, que es como un puente, este X sub 1 va a saltar ese puente, pero como está negativo lo vamos a pasar positivo. Entonces va a quedar X sub 1 más delta X. Aquí ya tenemos a X sub 2 en términos de X sub 1 y delta X, su incremento. Este es el valor final. Si esto de la izquierda es igual a lo de la derecha pues es igual a lo de la izquierda. Entonces ya tenemos a X sub 2 en términos de X sub 1 y su incremento. Entonces yo ya puedo decir que este X sub 2 lo voy a cambiar por X sub 1 más delta X. Entonces me va a quedar, en realidad es f de X sub 1 más delta X. Y pues sigue siendo f de X sub 1. Pero observen lo siguiente. Precisamente esta porción que hay de aquí a aquí, este pedacito es precisamente, delta Y, que es esta misma porción que hay acá. Ese es el mismo delta Y, o sea, la variación en Y. Una variación en X implica una variación en Y, de acuerdo al modelo matemático que tengamos, modelo funcional. Esto puede ser, llamemos a colación el trabajo que hemos hecho en la construcción, el modelo de la construcción de la caja de base cuadrada sin tapa para el volumen. Lo voy a escribir de otra manera. Tenemos que sería 4x al cubo menos 80x cuadrado más
400x. Entonces se preguntarán, ¿de dónde salió ese modelo matemático? De lo que hemos trabajado anteriormente. Recuerden que el volumen, en función de la altura, lo teníamos escrito de esta manera: 20 menos 2x al cuadrado por la altura x. Si desarrollamos este binomio al cuadrado y lo multiplicamos por x, pues obtenemos esta parte. Miren que 20, el primero al cuadrado, 20 al cuadrado es 400, por la altura 400x. Dos veces el primero por el segundo, 2 por 20, 40 por 2, 80. 80x por x, 80x cuadrado. Más 2x cuadrado. 2x cuadrado es 4x cuadrado. Por la altura x, pues queda 4x al cubo. O sea que estos modelos son equivalentes. Acá está desarrollado este binomio al cuadrado y multiplicado por x. ¿Por qué lo dejé así? Porque me interesa trabajar con esta función que ya es polinómica. Es un polinomio de tercer grado. Entonces eso me va a permitir a mí aplicar esta parte. Ah, pero miremos este delta y a qué es igual. Pues podemos decir que delta y es igual a f de 1, perdón, a f de x1 más delta x menos f de x1. A f de x1 más delta x menos f de x. Y observen que ¿quién es f de x2? F de x2 es f de x1 más delta x, que es ¿quién? Y2. O sea que esta partecita de aquí, todo esto es y2. Y este es y1. O sea que si estamos hablando de una variación en y. Ustedes al calcular la pendiente, ustedes trabajan era que y2 menos y1. Acá lo tienen en forma generalizada. F de x1 más delta x menos f de x. Ahora, ¿cómo calculo yo esa tasa promedio de cambio? Pues la tasa promedio de cambio es la pendiente de la secante. Esto es tasa promedio de cambio. Y va a ser igual a ¿qué? A delta y sobre delta x. Variación en y dividido en la variación en x. O sea que es variación vertical dividida en la variación horizontal. Calculémosla. Entonces, la pendiente de la secante o la tasa promedio de cambio va a ser igual a f de x más delta x. Observen que ya no hablé de un x1. Ya este x1 es cualquier x. Y entonces, para no estar hablando de x1, x2, entonces voy a hablar de un x cualquiera. F de x más delta x menos f de x sobre delta x. Esa es la fórmula generalizada para calcular una tasa promedio de cambio, que tiene que ver con la pendiente de la secante. ¿Por qué pendiente de la secante? Porque recordemos que la recta pasa o corta la gráfica en dos puntos. Lo corta en un punto A y en un punto B. Esta recta es una recta secante.